Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Ella está un poco despeinada. No. Él parece un poco desvelado. Uh-huh. Llegan para hacer Un poco sucio con Julia Rosenberg y Javier Trimboli. Nunca más a gusto en el basurero de la historia. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un poco sucio. ¿Cómo estás, Javier Trimboli? ¿Qué tal, Julia? ¿Bien? Bien, estamos bien. Así me gusta. Sí. Vamos a hablar hoy de algo que venimos postergando, en realidad. Hace rato que teníamos ganas de conversar sobre Rodolfo Kusch y finalmente ha llegado la oportunidad de hacerlo, también aconsejados, sugeridos por Karina Arellano, El corazón de Un poco sucio y de Sonido Cultura. Y pensábamos hacerlo alrededor de un libro, pero bueno, darle vueltas en general también, ¿no? Algunos problemas de este pensador intelectual tan interesante que es Rodolfo Kusch. Primera vez que lo leo, confieso. Mira, yo le diría que vamos a poner el eje en un libro. Uh-huh. Hay una cosa, a esta altura del partido uno puede decir, de una de las cosas que en Un poco sucio, por lo menos yo me enorgullezco, es no haber nunca usado esa forma de la sustantivización de un apellido para transformarlo en jaurechiano, cuquiano, Claro. ¿no? Todas esas cosas, sarmientino. Bueno, no, en Un poco sucio hablamos de cosas bastante concretas. No vamos a hacer algo sobre cushiano, sino que vamos a hablar de un libro en particular. Digo, y quizás un poco contrapunteando con lo que vos planteabas, Juli, porque la obra de Rodolfo Kusch es una obra vasta, Ajá. ¿sí? Es una obra compleja. Quiero decir, en Un poco sucio le venimos dando vuelta a América Latina mucho. Uh-huh. Y me parece que nunca le habíamos entrado a América Latina con la voluntad de ver si podemos encontrar una manera de entender, ¿sí?, cuáles son sus pilares, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que la caracteriza? Y lo que hace, en todo caso, me parece que se podría plantear así mejor, Rodolfo Kusch, es arriesgar efectivamente que América Latina se la puede pensar alrededor de algunas categorías. Así va a decir él. Claro. Había hallado probablemente las categorías de un pensar americano. Claro. Me parece que es recontra interesante ese planteo. Y sí, diría rápido, Rodolfo Kusch tiene una presencia en las universidades nacionales que probablemente en estos últimos años haya crecido, pero Uh-huh. durante mucho tiempo estaba totalmente marginado. Absolutamente. Totalmente marginado. Y el libro, que todavía no lo mencionamos, es América Profunda, publicado en el 62, pero que se cuenta en la introducción, que es una conferencia que él da en la Universidad de San Marcos de Lima el 8 de noviembre de 1960, un poquito. Sobre la base de esa conferencia se construye el libro. El libro. Y hay una escritura bien interesante, ¿no? Porque vos decías, Javi, venimos dándole vueltas a América Latina y muy desde la historia generalmente lo nuestro, ¿no? Y acá lo de Kusch no está lejos de la historia, está cerca de la historia, pero hay algo también de pensar desde un lugar difícil de encasillar disciplinariamente, ¿no? No es filosofía, no es religión, no es psicología, no es historia. Hay algo de Kusch, claro, que es recontra interesante, que parece navegar sobre todas esas aguas para poder encontrar lo americano. Totalmente, totalmente. Para ubicarlo perfecto, el libro 1962, el libro previo había sido La seducción de la barbarie, que es de 1953, Kusch había nacido en 1922, Claro. Bien, va a morir en 1979. Una vida relativamente corta, breve, pero que, como decíamos, con una gran obra. Uh-huh. Bien. Me parece interesante, primero, porque aparte es notable el movimiento que hace Kusch ahí. Una de las categorías para pensar lo americano para Kusch es la de hedor. Uh-huh. Hedor, lo que hiede, lo que huele fuerte, lo que huele insoportable. Uh-huh. Lo que huele fuerte, lo que huele insoportable. Lo americano, para Kusch, está relacionado con ese hedor. Hedor que él sin duda reconoce en sus viajes a Perú, en sus viajes a Bolivia, en sus viajes al norte argentino, en Maimará, donde va a vivir cantidad de años, y que contrapone con la pulcritud de Occidente. Mientras que Occidente está obsesionado por la pulcritud y por la higiene, en el pensamiento americano, y yo diría en el vivir americano, vivir que tiene su célula fundamental, en el vivir del indio, así lo plantea, así lo dice Kusch, ¿no? La marca es el hedor. Bueno, esa es la contraposición primera que le interesa a Kusch y que me parece recontra. Sí, claro, claro. Y a la vez, Javi, marcar esto, ¿no? Que te estás marcando, pero no quiero dejar de enfatizarlo.
antagonismos. Es un pensamiento, es una búsqueda la que está haciendo Kusch, también a través de antagonismos. Digo porque también en Un poco sucio venimos pensando desde Sarmiento en adelante, esta figura, ¿no?, de los antagonismos, que no va a tener la misma vida, la misma resolución, la misma conflictividad que a los Sarmiento, pero que sin embargo los antagonismos van a tener una presencia muy importante en esta búsqueda de lo americano. Hedor y pulcritud es una, vamos a ver que a lo largo del texto aparecen otras. Totalmente. Esto a ver, leo, porque me encanta esta cita, dice: y el hedor de América es todo lo que se da más allá de nuestra populosa y cómoda ciudad natal. Es el camión lleno de indios que debemos tomar para ir a cualquier parte del altiplano, y lo es la segunda clase de algún tren, y lo son las villamiserias, pobladas por correntinos que circundan Buenos Aires. Ahí hay un movimiento que también me parece que es fundamental en Kusch. Ese hedor indio es el hedor de Atahualpa, ¿sí?, y sus incas, ¿no?, a la llegada de los Pizarro, ¿no?, y cuando se entrevista brutalmente con ese padre Valverde. Pero ese hedor continúa 4 siglos después. Claro. ¿Sí? 5 siglos después. 5 siglos después, ¿sí?, 4 siglos y medio después, sigue siendo el mismo hedor. Quiero decir con esto, para Kusch no hay ruptura mayúscula en la gran historia Total. latinoamericana, sino que hay continuidad. Y a la vez de haber continuidad, es el hedor indio, pero también es el hedor del tren. Claro. ¿No? Es también el hedor del tren. Para ponerlo también en palabras que son de Kusch. La pulcritud de Occidente entre nosotros es la obsesión de la clase media por la higiene. Entonces, es la sorpresa, la incomodidad de esa clase media cuando sube un tren y lo que huele es algo que es otra cosa, ¿no? Que sus desodorantes de ambiente, sus comodidades, sus extractores de aire, hace que pueda desconocer, claro, sus shampoos, bien, hace que pueda desconocer. Y de repente en un tren siento otra cosa. Entonces hay una, a ver, de vuelta, es del indio al tren. Claro, buenísimo. Y te marco una cita en el exordio, o sea, apenas arranca el libro, en el segundo párrafo dice: de ahí entonces este libro que surge de la firme convicción sobre la continuidad del pasado americano en el presente. Totalmente. ¿No? Esto que decías vos, no hay distancia del historiador, ¿no?, del científico que está mirando un objeto de estudio. Pensar Atahualpa es casi lo mismo que pensar 1962, lo que está sucediendo. Eso por un lado, y después por otro lado también, rápidamente, hay esto de que sea por el olor, ¿no?, que él puede pensar tanto lo americano desde el olor. Hay también como una crítica acerca de lo universitario, el conocimiento positivista ilustrado, ¿no?, de Occidente, que también llevó al desconocimiento de ese olor o de ese otro americano, ¿no? Él como conoce, viajando y metiéndose en esas sociedades, hablando, oliendo, ¿no?, él mismo como huelen los indios con los que convive. Hay también toda una crítica a esa construcción de conocimiento, ¿no?, desde el vamos. Totalmente. Me parece que hay algo también bueno ahí de su propio pensamiento. Está bárbaro. Ahí me genera esta... Claro, es un texto América profunda, o sea, es tonto decirlo, optimista, ¿no? La impresión es que esos indios de Atahualpa o esos indios de Moctezuma no han sido derrotados. La historia pequeña, va a decir él, la historia meramente fáctica, puede decir que han sido derrotados, pero no han sido derrotados porque subyacen la experiencia moderna de América y la limitan, la restringen, se infiltran. No, la impresión de que eso que ha sido derrotado no solamente no está del todo muerto, está muy vivo. Y sigue vivo, por ejemplo, en un tren. Y el hedor, de vuelta, está buenísimo como tema de conocimiento. ¿Qué lugar ocupa el olfato en el conocimiento? Para Occidente, ninguno. Sin embargo, acá ocupa un lugar importantísimo. Perdón, algo que no le gustaría mucho a él, pero yo le hago lo mismo. Gran capítulo del libro La Tierra Purpúrea de Guillermo Enrique Hudson, que está muy de moda ahora, Guillermo Enrique Hudson. Y bueno, hay un montón de producciones sobre Hudson. Ahora hay una película de Itela, el libro de Vitagliano, hay muchas cosas sobre Hudson. Y hay un capítulo maravilloso que se llama Mugre y Libertad. Buenísimo, él es un inglés, llega a un rancho en Uruguay, primeramente le genera como cierto impacto, porque ve que la mujer está muy sucia, que los chicos chapotean en el barro, que está todo abandonado, hasta que finalmente descubre que ahí no solamente está la libertad, está la felicidad. Claro. Entonces él dice, wow, terminé casi como enamorado de esa mujer. Mugre y felicidad, mugre y libertad.
parecido un poco sucio. Podríamos llamarlo por ahí también, ¿no? Bien, pero continuemos, Sigamos, por favor. ¿Por dónde seguimos, no? ¿Por dónde? A ver, a mí ¿cómo entiende esta obsesión por la higiene, por la limpieza, por la pulcritud? Ah, bien. Bueno. No, yo lo vería por ese lado, ¿no? Si Occidente vive obsesionado por la pulcritud, es porque le tiene pánico al hedor. Uh-huh. Le tiene pánico al hedor. El hedor, ¿de qué está hablando? De la intemperie. Uh-huh. Hieden aquellos que viven en la intemperie. En la intemperie, sin protección, por fuera de la ciudad. ¿No? En un momento va a decir fenomenal. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que se construye con el objetivo de dejar afuera a todos los que hieden. Todos los que hieden viven en villas miserias, en los suburbios, tienen que tomar el tren, están atravesados por ese olor. La ciudad, muralla, protección, siempre revestida de próceres, de policías, ¿no? De seguridades de todo tipo, simbólicas y muy prácticas, se contrapone a la intemperie. En la intemperie lo que hay es hedor. Claro. Y acá está el otro, para mí, lo digo ahí como el otro concepto fundamental, la otra categoría fundamental de pensamiento americano para Kush. El indio se encuentra frente a frente, cara a cara, se atreve ante la ira de Dios. Uh-huh. En la intemperie lo que hay es la ira de Dios. Y el indio, si hiede porque hay algo ligado a un miedo, uh-huh, a un miedo y a una precariedad, que es la de aquel que se sabe que está ante la ira de Dios. Claro. ¿No? Wow. Y eso es como, bien. Sí, claro. Mientras que, claro, la ciudad se construye con el objetivo de fugar de la ira de Dios. Claro. Negarla, hacer como si no existiera la ira de Dios. Hay algo en donde tanto Occidente como el mundo, a veces va a decir quechua, a veces le va cambiando ahí la forma de referirse al altiplano, pero Occidente y el mundo indio del que él está pensando comparten el mismo miedo. O sea, quiere decir, es una dupla, es un par antagónico, pero sin embargo tienen esta misma base que es ese miedo a la ira de Dios. Lo que pasa es que Occidente intentó resolverlo falsamente, creando esta realidad paralela de las ciudades donde supuestamente estamos a salvo, ¿no? de esos peligros. Ahora es una realidad paralela, es una falsedad eso. Por eso en aquellos que siguen viviendo ese temor a la ira de Dios hay algo de una verdad, ¿no? Hay algo de una verdad, absolutamente, están ante la verdad y al mismo tiempo aprenden a negociar con la ira de Dios. Aprenden a convivir, claro, a administrar, claro, esa ira, a ver cómo hacer para calmarla, claro, a rezar, ¿no? A plegarias. Total. ¿Cómo hacemos para calmar esa ira de Dios? Porque se la acepta como tal. Me gusta cómo lo pone él como ejemplos. La ira de Dios es un granizo, uh-huh, que arruina la cosecha, es la tormenta, es el trueno, es que en vez de que haya maíz, haya maleza, es un chancro, es una enfermedad. Claro. Algo que te atraviesa y que de repente no sabes de dónde vino. Bueno, esa es la ira de Dios. Claro. Ante eso, ¿no? La cultura quechua, la cultura india, la cultura americana, bien, ha sabido encontrar, bueno, lo que vos decías, se atreve a vivir en esa verdad. Y a la vez dos cosas que me parece marca de ese mundo, de esta posibilidad de vivir a la intemperie, de vivir con ese miedo a la ira de Dios. Uno es las creencias, ¿no? Efectivamente hay un mundo que les hace falta a aquellos que viven en ese mundo creer, ¿no? La creencia, a diferencia de la ciudad, que es ya un mundo completamente desencantado. Y por otro lado, la comunidad, ¿no? Porque es la comunidad la que permite encontrar herramientas para paliar esa posibilidad de el peligro de la ira de Dios. En cambio, las ciudades, individuos, ¿no? Digo, como que ahí también se arma contraposición entre un mundo y otro, donde claramente la valoración de Kush, y me parece que ahí también, a diferencia de otros autores, hay una valoración, por eso también es optimista o no pesimista, hay una valoración positiva en ese mundo que logró sobrevivir tanto tiempo, ¿no? Totalmente. Y que puede además absorber el otro. Sí, que puede a la vez absorber el otro, claro. Sí, me parece que es a mí vos sabés que cuando partes lo releía y le prestaba más atención, que me vino realmente muy bien, me acordaba de Benjamin, cuando Benjamin plantea esta cuestión de para la tradición de los oprimidos, el estado de excepción es la única ley. Y pensaba, vivir ante la ira de Dios
aceptándola como tal, es vivir en el estado de excepción. Claro. Es vivir en el estado de excepción, donde no hay ley, donde por lo tanto todo te puede ocurrir. Y tenés que estar siempre trabajando con ese abanico de hipótesis brutales que pueden ocurrir, pero que también pueden ser positivas, porque puede ser maíz y no maleza, puede ser no catástrofe, sino revolución, cuando hay estado de excepción. Bien. Ahora, hay una suerte de verdad. Uh-huh. Me parece que vos lo decías, mientras que la ciudad lo que hace es fugar, ¿no? Fugar uh-huh. de la ira de Dios, y fuga con su misma construcción. Todo implica, o la otra obsesión, o por lo menos lo planteé un par de veces y está muy bien en el libro, los cohetes interplanetarios. No, lo que buscan las élites que han querido fugar de la intemperie, han querido fugar de la ira de Dios, ya no es la ciudad, sino ahora son cohetes interplanetarios que nos lleven a otro mundo, a otro planeta, valga la redundancia, y que de esa manera nos liberen para siempre del hedor. ¿No? Como si quedara algún resto de hedor, claro. Bueno, ya está, de esta manera zafamos. Claro. Ahora, de vuelta, y por eso me parece que es interesante en este sentido, lo de Cuyo es un pensamiento sobre América profunda, sobre el quechua, sobre los indígenas, sobre esa América de tan larga data, pero también lo es sobre las multitudes que suben a los trenes. Uh-huh. También es sobre, yo diría así, hoy dice él en más de un momento, la ira de Dios o estar ante ella es el temor al desempleo, claro. a no tener pan, a no tener cómo hacer para uh-huh. ¿no? alimentar a nuestros hijos. Uh-huh. Todos aquellos que vivimos en esa situación sabemos lo que es la ira de Dios y sabemos lo que es tratar de lidiar con ella, ¿no? Ver qué hacemos con ella. No vivimos no venimos recubiertos de una caparazón de seguridades. Claro. Pensaba también, está bueno lo de traerlo como más para acá, porque efectivamente está hablando en 1962 no solamente de algo de hace muchos siglos atrás, sino también de su presente, y nosotros también lo podemos traer acá con nuestra lectura. Sin embargo, también pensaba, y creo que en algún momento lo llega a decir, ¿no? Como la dificultad que tenemos nosotros, que estamos atravesados por la experiencia de Occidente, de vivir en ciudades y demás, de volver a sentir esa ira de Dios. Uh-huh. ¿No? Digo, hay como estamos tan recubiertos de esas pseudo seguridades, ¿no? Que volver a vivir esa ira se nos vuelve muy difícil, ¿no? Quería buscar una cita a ver si la encontraba. Bueno, pero dice, en ese sentido se escapa nuestra manera de ver las cosas por cuanto ya hemos perdido esa experiencia emocional. Estamos al margen de ella y en cierta manera en una actitud antagónica, aun cuando añoremos la solidez y la firme arquitectura social que tiene una cultura que pasa por esa experiencia. Totalmente. ¿No? Hay una distancia con ese mundo, ni que hablar también con 1962, que bueno, pensándolo desde hoy, es como difícil lo de Cush, ¿no? Claro. Como propuesta política, digo, estoy pensando. Sí, yo creo que totalmente. El libro es realmente fascinante. Algunos van a decir, es el mejor intento de traducir, lo dicen, y me parece que de esa forma lo ningunean, algunos conceptos de Heidegger, pero entendiendo que es en América Latina, es en Sudamérica, donde efectivamente ese Dasein de Heidegger se puede finalmente realizar, ¿no? Y ahí también, quiero decir, hay algo complejo políticamente, muy complejo hoy. No sé, la impresión es que lo que ha pasado en el último tiempo nos ha alejado tanto de esto. Sin embargo, hay algo del hedor que sigue siendo verdad. Uh-huh. Y eso es notable. Uh-huh. No, hay algo como insuprimible del hedor de las clases. No lo dice así Cush, porque no lo plantea tan fuertemente en términos de clases, aunque hable de la clase media, aunque hable de las masas populares. Bien, pero hay algo insuprimible que tiene que ver con el hedor. O sea, digo, más allá de que hoy todo nuestro pensamiento político vaya por otro lado, la cuestión del hedor como un problema, ¿no?, de piel, como un problema de nuestros poros, sigue existiendo. Uh-huh. Ahora, de todas maneras, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay algo que parece muy alejado. Perdón que digo esto más. También hay que ubicar a este libro en un momento en donde América Latina, Sudamérica, parece encontrarse con un destino fenomenal. Uh-huh. Ante una Europa en crisis, después de 2 guerras brutales, ante un Estados Unidos, en buena medida, continuidad de esa Europa y brutal, la impresión es que surge una nueva voz desde el tercer mundo y desde América Latina en particular,
que tiene un peso inexorable. Que tiene una solución, ¿no?, para todos los problemas acá hay del una solución. mundo. Acá la impresión es que está la solución de este lado. Javi, nos tenemos que ir de este primer bloque. Claro, pero no. nos vamos a ir escuchando una canción que se llama Allá en Tilcara, Ajá. que canta Almafuerte. Canta Iorio con, perdón. Iorio con Flavio de los Cadillacs. ¡Apa! Peso Argento, creo que es 1998. Es un temazo, ¿sí? En verdad, sí, es un temazo. Bueno, bien, por favor. está bien. Vamos a cantar una canción preciosa que refleja que estos giles, estos criollos, que no solamente es criollo. La Patria Archivera. La Patria Archivera. ¿Estamos seguros los argentinos que en el fondo no somos huérfanos de patria? ¿Pues estás enamorado de tu patria? ¿O te vas a acomodar o no crees en tu patria? ¿Perdiste el sentido de patria? ¿Se te murió la patria? No digo todo, pero... Y hay un reduccionismo del patriotismo a ideologías, ¿no? Patriotismo es la expresión del pueblo. Y sobre esto subraya un filósofo nuestro, jujeño, que hay que reencontrarlo, Kusch. Kusch es el hombre que puso al pueblo en el medio, al pueblo como sujeto de desarrollo de un país. Kusch es el que elabora mejor lo que es una filosofía del pueblo, una política del pueblo. Es fuera de todo partido, vale para todo, ¿no? Pero vale para la patria. Bueno, estábamos escuchando, creo que la voz es medio, ¿no? Reveladora. Reveladora, claro. Creo que no hay nadie que escuche un poco sucio que no identifique esa voz. El Papa Francisco. Hablando de Rodolfo Kusch. Yo tengo anotado el día que una alumna, dando clases yo en el profesorado, citó al Papa Francisco, y por primera vez, o sea, nunca había escuchado a una alumna que citara como... Estoy de acuerdo con esto que voy a citar. Hay una al verdad Papa. acá, claro. Fue como una situación inédita en la cultura. ¿Y te Fue en acordás cuál era la fue en el cita? año 2015, la alumna se llama Lara. En el año octubre del 2015. Y a propósito de que lo citó. No me acuerdo, Ah. pero lo citó. Y Claro. fue genial. Bueno. Y estamos citando al Papa, en un Estamos poco citando al sucio. Papa. Claro, y además es bien interesante porque creo que en toda América Profunda, si no me equivoco, no, capaz estoy tirando una máxima sin mucho sustento, pero no habla de pueblo. Habla de masas. Habla de masas. Habla de masas. Hay otros libros en donde sí aparece el Claro, pueblo. claro. Acá es más masas. Y acá es el pueblo, ¿no? Sí, como, bueno, recontra interesante que el Papa lo tome así, porque efectivamente el Papa también viene en ese intento de América Latina colocarla en otro lugar, Ujú. ¿no? Y a sus sujetos. Totalmente. ¿No? Hay un sujeto particular latinoamericano sobre el que el Papa viene pensando mucho, y también algo que quizás es tirarlo un poco de los pelos, pero me parece que bien vale, en su vínculo con la naturaleza. ¿No? El Papa también viene ahí haciendo como un trabajo que en este libro no aparece tanto, pero bueno, en este convivir Sí. con su comunidad, por fuera de la ciudad, en un momento va a decir la cultura urbana y la cultura agraria. Claro. ¿No? Bueno, me parece que ahí hay varias cosas para tomar de Kusch que se vinculan con el Papa. de alguna manera. Tal cual. Y yo diría, para mí, Juli, la ira de Dios para Kusch es la naturaleza desnuda. Claro. Es, ¿no? El granizo, la tormenta, es la naturaleza, es el terremoto, es el movimiento sísmico, es la naturaleza cuando no ha sido domada. Claro. El problema es que Occidente, en esa voluntad de domar, lo que hace es buscar suprimirla, Claro. explotarla, Ujú. avasallarla. Mientras que en la cultura quechua, mientras que en la cultura india americana, plantea Kusch, lo que hay es una idea de convivir con ella, Claro. aprender de ella, calmarla, Claro. pero no en función de avasallarla, Claro. sino encontrar una manera de conjurar sus peores efectos. Ujú. Y lo genial me parece también es que en este libro, al menos, Kusch al catolicismo lo toma también como parte de esa avanzada de Occidente, ¿no? Todo el tiempo está pensando que hay un problema enorme en el desencantamiento del capitalismo, del avance de Occidente, y ubica al catolicismo como parte de esa avanzada. Hay una búsqueda de lo espiritual, de la creencia, pero que nunca es igual al catolicismo, y acá es el Papa, el que termina dando la vuelta Totalmente. al pensamiento de Kusch, ¿no? Ahí hay como un retomar desde lo más alto de la Iglesia Católica a un pensador que obviamente veía el problema de la no creencia, del agnóstico, del desencantamiento, pero por otro lado, ¿no? Me parece tal cual. Ahí habría que pensar el Papa, lo atento que está ya en el siglo XXI a esta crisis civilizatoria occidental. Claro.
Y evidentemente Bergoglio lo leyó a Kusch. Ujú, En Kusch hay varios guiños bien interesantes hacia el peronismo. ujú. Para Kusch, Perón y el peronismo y sus masas eran ese hedor. Y ese fue el problema con el peronismo. No está muy interesado en el plan quinquenal, no está muy interesado en políticas concretas, pero lo que está interesado son en esas multitudes, en esas masas, en ese encuentro entre Perón y las masas en la Plaza de Mayo, en ese hedor. Ujú. Bien. Evidentemente, ahí el Bergoglio estuvo muy atento a esa lectura, que además también podríamos decir, Kusch no es un revolucionario. No. Y la idea de revolución no ocupa un lugar en su obra. Más bien lo que está buscando es la posibilidad de conciliar. ¿Conciliar qué cosa? Bueno, ante todo conciliar al hombre, dice él así, hombre masculino, pero está pensando en la especie, básicamente a la especie con la naturaleza y con la ira de Dios. ¿Cómo hacemos para que eso se concilie? Claro. No para que se rompa. Ujú. También incluso, ¿cómo hacemos para que de Occidente tomemos? Claro. Bien vale que haya una constitución a lo occidental. Ujú. El problema es que esa constitución esté pensada y esté hecha en diálogo con los descamisados. Claro. Lo voy a decir así. Claro. El problema sería que haya una constitución solamente europeizante que desconozca a los descamisados. O que quiera meramente subsumir el O que- hedor. tal cual. ¿no? O que quiera aplastar el hedor. Claro. Tal cual. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Seguimos en Un poco sucio. Me estaba distrayendo. Porque tenemos ganas de leer varias partes, Sí, ¿no? Porque es muy interesante, ¿no? y aparte a veces da la sensación que el libro como que se repite, pero cada vez que repite alguna idea le agrega algo nuevo y le da la otra capa de sentido, ¿no? Entonces es muy lindo de leer también en ese sentido, a pesar que tiene algunas partes quizás para quienes venimos acostumbrados a la lectura papers, quizás un poco herméticas, pero es muy recomendable la lectura, ¿no? Muy recomendable. Muy recomendable. Ahí, Julia, me quedaba algo a partir de lo que vos planteabas. Hay un análisis muy preciso, porque muchas veces el libro deviene más en, si se quiere, como dice el Papa Francisco, en filosofía que en historia, del encuentro entre Atahualpa y el padre Valverde, ¿no? Atahualpa, el padre Valverde que llega con los Pizarro, y que lo que le dice el padre Valverde es, presta atención, escuchá, dice así, escuchá lo que dice la Biblia. Es una escena fenomenal de la historia. Atahualpa agarra ese libro, se lo pone en el oído y dice, no me dice absolutamente nada, y lo tira. El análisis que hace Cuya es maravilloso, porque lo que dice es, claro, para el americano, para el pensamiento indígena, Dios se manifestaba y decía, Claro. como se había manifestado y había dicho Jehová Ujú. ante Moisés. Entonces dice, ¿qué es esto de un Dios que ha dejado de decir? Ujú. Incluso el problema del padre Valverde, que le sale como un lapsus en donde le dice, escuchá, como si todavía pensara en la ira divina. Claro. Y le dice, claro, España estaba más ligado a la ira divina Claro. que a los nuevos tiempos modernos que se estaban configurando, Descartes a la cabeza. Claro. El problema es que hay un cristianismo que se empieza a hacer teórico, Doctrina. Claro. Conceptual. Y a la vez con muchos intermediarios, ¿no? Porque la idea de que Dios se represente de pronto en un relámpago o en una tormenta está muy claro. Hay un Totalmente. vínculo muy directo con esa representación de Dios o con ese mismo Dios que está ahí. Totalmente. Acá es un sacerdote que está hablando de la palabra de Dios, ¿no? Como lejos. Dios está Picado, lejos. lejos. Y dice algo, en un momento lo dice maravillosamente, porque está diciendo, bueno, quizás Atahualpa se dio cuenta que ya venía campeando detrás de la religión cristiana los demonios de Descartes. Claro. Y le va a decir, nada de pienso, luego existo. Existimos y por eso tenemos la posibilidad de pensar. Primero existimos. Buenísimo. Bueno, y eso también es América, ¿no? Claro. Javi, hablábamos antes, en el primer bloque, que el libro está compuesto por esta serie de antagonismos, ¿no? Decíamos el hedor, la pulcritud, Occidente, mundo quechua, mundo indígena. Bueno, hay también un antagonismo clave en lo que elabora Kusch, que tiene que ver con el estar y el ser. Sí. El ser y el estar como parte también de este binomio entre Occidente y mundo indígena. Totalmente. Y que también tiene que ver con parte de la solución, Ujú. ¿no? El estar como ligado a una larga permanencia y el ser como algo mutable, Ujú. ¿no? Bueno, Sí, ese creo que es un gran tema, ¿no? Y que dialoga mucho con la filosofía europea también, sí, ¿no? yo lo pensaría de esta manera, ¿no? Ante todo el americano
en el mundo está. Es el mero estar, en el aquí y ahora. Está. No pretende llegar a ser alguien. No pretende llegar a ser alguien. Está. Y está ante la ira de Dios. Está, en la búsqueda del pan, en la búsqueda del alimento. No pretende más que eso. No pretende más que eso. Y ahí construye la vida, en ese estar. Mientras que, plantea Kush, es una larga historia, pero sin embargo es una larga historia que se acelera en el siglo XVI y aún más después de la Revolución Francesa. Ser alguien como la búsqueda imperiosa que gobierna a Occidente. Ser alguien. Individual. Ser alguien individual. Ser alguien ir en busca siempre de otra cosa. Meritocrático. ¿Cómo? Meritocrático, diríamos hoy. El caballo, la rueda, el tren, Colón, el mercader. Ir en busca de nuevos mercados. Ser alguien en busca de algo nuevo, permanentemente. No soportar el estar. Claro. No soportar el estar. Claro. Claro, en un punto dice, y me parece que después eso lo traduce en cuestiones muy concretas y fantásticas. Dice, uno puede ver el estar, entre otras cosas, cuando no tenemos ganas de ir a trabajar. Cuando no tenemos ganas de ir a trabajar, porque preferimos estar tomando mate frente al río antes que tener la disciplina laboral. Claro. Viene a lo anglosajón, a lo protestante. Todo es disciplina laboral, todo es un esfuerzo bien productivo que entre nosotros no pega. Claro. Y lo interesante es que él dice, entre nosotros eso no pega. ¿Y cuál es el problema? Tendremos que aceptar que eso entre nosotros no pega, claro, porque habla de que entre nosotros hay algo mucho más verdadero, ¿bien? Que ser alguien a través de la producción, ¿no? A través del mercader, sino que efectivamente es otra forma de contemplar el mundo. También es estar como una especie de oposición a la idea de progreso. Tal cual. ¿No? Ahí también como tú... Él dice que el estar y el ser se tocan por primera vez en América, y que por eso también tiene que ser en América, donde se termina de resolver algo de eso, en la conquista. Totalmente. ¿No? Donde estos dos mundos entran en contacto. Claro, como la idea de que no hay tal progreso, ¿no? En el estar no hay tal progreso. Es una sobrevivencia, una vida simple, va a decir en un momento, ¿no? Lo que me gusta también de Kush es que, si bien está permanentemente jugando con estos antagonismos, también dice en el pensamiento, en la cosmovisión quechua indígena, estos antagonismos no son puros nunca. Dentro del uno está el otro, así como el día termina en la noche, el verano en el invierno. Viracocha es mujer y varón. Claro. Entonces, este ser y estar también van a tener de alguna manera algún tipo de imbrincación. No son dos mundos aislados y separados, sino que dentro del ser o dentro de Occidente está metido también el indio, ¿no? Pasa que ahí yo creo que es doble y es fascinante esto. Claro, perdón. Una vida simple, pero con la naturaleza. Una vida simple, pero con el relámpago, aceptándolo, ¿no? Aceptando la muerte. Y una vida simple con Dios y su ira, ¿no? Con un Dios que puede ser generoso y permite que haya maíz, o con un Dios que puede ser tremendo y hace que solamente haya maleza. Pero lo que vos planteabas, ¿no? Doble situación. Por un lado, en el pensamiento indígena no se expulsa lo negativo, sino que se lo acepta y se intenta convivir con él. No se expulsa a los demonios, sino que a veces, dice Kush, se le rinde incluso más culto que a los dioses. ¿Por qué? Porque hay que frenarlos, hay que calmarlos, hay que satisfacerlos. Mientras que lo que hace Occidente es expulsar permanentemente. Expulsa el mal, expulsa el diablo, en su momento expulsó el sexo y expulsa la muerte. Todo lo que se le vuelve insoportable se lo saca de encima. Expulsa a los indios, expulsa a los cabecitas, expulsa a lo que sobra en la ciudad. Bien. Y a la vez, Juli, lo que vos planteabas es este concepto de fagocitación, ¿no? Sí, claro, en un momento lo llega a citar a Hegel, ¿no? El tema de la dialéctica, como una especie de solución evolutiva de esa tensión entre estos antagonismos. Él dice, no hay evolución. Claro, lo que hay es absorción, ¿no? De uno por el otro. Tal cual. A mí me encanta como dice Sarmiento, fue un abanderado de la civilización, se comió todo lo que significaba, no, lo hizo propio y dijo, quiero que aquí se realice todo lo que significa el progreso europeo.
Sin embargo, en el fondo sabía que la verdad de América era Facundo. La verdad lo sabía él. Claro. No podía no tener conciencia. Sarmiento lo sabía. Claro. Quizás otro no, pero él lo sabía. Y ahí está la idea, ¿no? Contra la idea de el indio ha sido aculturado, dice, no. En la superficie parece. En la arquitectura quizá también porque ya se viste de manera distinta, tomó la vestimenta occidental, se viste con camisas que quizás son viejas, que están rotas, pero son camisas occidentales. Lo que está pasando es otra cosa. La cultura americana se está imponiendo sobre esa cultura occidental que quiso dominar América. Es más potente, Wow. tiene mucha más fuerza. Muy arriba. Muy arriba. Por lo tanto, esa es la fagocitación. Claro. Finalmente es la cultura americana que habla con nosotros cada vez que, entre otras cosas, vuelvo a leer, preferimos tomar mate mirando el río, ¿no? Como Juan L. Ortiz, antes que salir a trabajar. Bueno, gana la cultura americana. Che, ¿te parece que digamos, porque no debe quedar mucho tiempo sobre la historia? Porque hay todo también una reflexión respecto de la historia acá. Alguito dijimos, pero bueno, meternos un poco más. Dale. Sí. No, dale, te estoy dando un pie. No, claro, no, está buenísimo esa idea porque él ahí también rompe el tema, ¿no? Dice, hay una gran historia, y esa gran historia es la historia de la especie. La historia de la especie ¿no? Claro. viene desde la prehistoria. En verdad es ridículo pensar y romper, depende de los primeros utensilios, ¿no? Viene... Es ridículo pensar en que hay una prehistoria y una historia. Hay una gran historia. Es un tic positivista, dicen, ¿no? Algo así como, Claro. es algo del positivismo, querer separar la historia de la prehistoria. No tiene ningún Es toda una sentido. historia. Hay una gran historia que es la historia de la especie. Y esa es la historia de la sobrevivencia. Es la historia de cómo nos seguimos vinculados con Dios, cómo seguimos vinculados con la naturaleza, cómo tratamos con ella, cómo sabemos que este es el planeta. Y por supuesto, todo esto tiene algo para el lado del... Hoy se lo tomaría para el lado del pensamiento ambientalista, Claro. aunque Kush, no lo pensaba de este lado. Bien. Y después está la pequeña historia. La pequeña historia es la historia que hacen las élites, que hacen los hombres, los primeros nombres. Napoleón. También dice San Martín y Claro, también dice Belgrano. Total. Nos equivocamos cada vez que pensamos solamente en San Martín, no pensamos en sus gauchos. Que esos sí son, Claro. constituyen una gran historia. ¿Puedo Bien. leer una partecita? Dale, cómo Es un párrafo. Dale, ¿Sí? dale. ¿Tenemos tiempo? Dice, claro que en América, venía hablando de la Revolución Francesa, ¿no? Claro que en América ese tipo de revelación no pasó nunca a mayores porque siempre careció posteriormente de vigencia. En todos los casos se trataba del hedor que ejercía su ofensiva contra la pulcritud y siempre desde abajo hacia arriba. Arriba estaban las pandillas de mestizos que esquilmaban a pueblos como los de Bolivia, Perú o Chile. En la Argentina eran los hijos de inmigrantes que desbocaban las aspiraciones frustradas de sus padres. Contra ellos luchaban los de abajo, siempre en esa posición irremediable de dientos contra pulcros, sin encontrar nunca el término medio. Así se sucedieron Tupac Amaru, Pumacagua, Rosas, Peñalosa, Perón, como signos salvajes. Todos ellos fueron la destrucción y la anarquía, porque eran la revelación en su versión maldita y hedienta. Eran, en suma, el hedor de América. Buenísimo. Bueno, no está tan ligado a lo que venía diciendo la historia, pero en algún punto sí, ¿no? Porque hay una larga historia, ¿no? Desde Tupac Amaru en adelante, él va a decir incluso de antes, pero donde lo ediento está ahí, ¿no? Totalmente. Está resistiendo el avance de Occidente. Totalmente. Y la pequeña historia es la historia, claro, ahí diría, ¿no? Perón, el Chacho, él escribe una obra de teatro sobre la muerte del Chacho Peñalosa, representan invariantes, son fuerzas que están ligadas a lo más raigal de América. Lo salvaje. Lo salvaje, lo montarás, lo que está a la intemperie, lo que está a la intemperie, lo que no quiere saber nada con la ciudad, porque no tiene porque la ciudad lo ha rechazado y porque tampoco tiene necesidad, porque sabe vivir en la intemperie. Claro. Bien. Entonces él dice, bueno, claro, esa es una historia breve, es una historia que empezó con la Revolución Francesa y para él es una historia que está terminando terminó con la Segunda Guerra Mundial y con los desastres de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Por eso tampoco coquetea con la revolución de los 60 a los 70, ¿no? cual. Esto hablábamos, porque está como en otra... Él ahí leyendo otra cosa. Está pensando en esa posibilidad de una conciliación, Claro. ¿no? De que América dé una respuesta al mundo en esta idea del estar Claro. y que le baje varios cambios a esta idea de progreso, que encuentre una forma de conciliar las constituciones, probablemente algunas cuestiones de la ciencia, Claro. pero haciendo propia esta idea del estar,
¿no? Diríamos que América, dice Kusch, está en los temas que son más odiados: pueblo, masa, analfabetismo, indio, negro. En ellos yace la otra parte de nuestro continente, el del mero estar que puede redimirnos. O sea, lo que nos puede salvar, claro, es finalmente aceptar que hay algo en este mero estar, que algunos dicen, a veces de manera muy despectiva, que es la traducción de Heidegger, claro, pero que está, ¿dónde? En América. Claro. Bien, estoy buscando una cita locamente, pero no la encuentro, se ve que la anoté mal. ¿Cuál, che? No, bueno, en donde dice esto de las masas y su lugar en... Porque así como diferencia esto la historia grande y la historia chica serían esta de personajes, digamos, Napoleón lo ubica mucho en Napoleón, también en San Martín. Sin embargo, cuando se toca algo de las masas, cuando esas masas pasan a tener algún tipo de relevancia, también lo piensa con San Martín, bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Como que vuelve a linkearse de nuevo con esa historia más grande que decíamos. Pero bueno, no la estoy encontrando ahora, porque de alguna manera esa cita cerraba con Perón. La anoté mal, era la 122 y no es la 122. Bueno, a veces suele pasar eso, ¿sí? Son cosas que a cualquier vecino, ¿no? Y en un momento llega a decir que la independencia, que a San Martín y a Belgrano les cuesta tanto entrar en el altiplano, porque la independencia fue un fenómeno de Occidente, ¿no? Sí, no entran, es genial, ¿no? Porque como Belgrano intenta efectivamente penetrar en el altiplano y sufre las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, ¿no? Es el espíritu de Occidente que a través de Belgrano intenta hacer algo y fracasa. San Martín se da cuenta que por ahí fracasa, entonces dice, voy a ir por Chile, Lima, pero dice, San Martín no puede... Libera de la costa. No puede con el altiplano. No puede con Lima. Claro. Que Lima, por supuesto, es la occidentalización del Perú. Pero lo que no se puede acceder es al altiplano. Hay ahí como una verdad, ¿no?, en la que la historia de Occidente no logra subsumir, ¿no? Total. Escucha, nos queda poco tiempo. Vos querías hacer una lectura. Sí, yo tenía ganas de leer una poesía que no la cita Kusch, pero bien hubiera podido hacerlo, ¿no? Es un grandísimo poema, uno de los poemas para mí, creo que de los más fenomenales poemas que ha dado la poesía de nuestro continente, que es de César, nada más y nada menos que de César Vallejo, bien, de Los Heraldos Negros se llama, y 1919. Y dice así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre hombre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Mariatti hace una lectura maravillosa de este poema y dice que lo que logra hacer César Vallejo 1919 acá es dar con la voz del indio. Wow. ¿Por qué? Por una cuestión de un pesimismo. Claro. De un pesimismo que es el de aquel que se sabe ante la ira de Dios, ante la excepcionalidad. Se sabe que no está resguardado, que no hay nada que lo resguarde del todo. Va a decir en un momento Kusch, todo esto que yo estoy planteando huele a pesimismo, pero no lo es. Porque en el fondo, acá está la posibilidad de salvación. Claro. En esta aceptación de que hay golpes en la vida tan fuertes, aceptar esos golpes, hay una manera probablemente de salvarnos. Desde América. Wow. Eso es lo que hace que parezca tan lejano a nosotros, donde uno dice... Y a la vez ganas de agarrarse. ¿Cómo? Y a la vez ganas de agarrarse. Va ganas de agarrarse. Ahora, la cita anteriormente que leíamos es esta, ¿no? Porque diríamos que América está en los temas que son más odiados. Hoy estos siguen siendo los temas más odiados en el siglo XXI. Pueblo, masa, analfabetismo, indio, negro. Son los temas más odiados. Es la gran historia. La gran historia. ¿No? Bien, que aquí permanece. Bueno. Hemos llegado al final de este Un Poco Sucio. Nos vamos a seguir agradeciendo a Lucía de Llenaro, Karina Arellano, a Blas Espejo, a Cristian del Giudice, espero haberlo dicho bien, y nos vamos escuchando Niña de Tilcara de Intoxicados. Wow.
Fue una producción del Ministerio de Cultura.